Hoy, en 678 Domingo, la muerte del genocida Videla. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Murió Jorge Rafael Videla. Este pedazo de hijo de puta acaba de morir, disculpen, pero la verdad no tenía. La prensa en ese momento, como organización, miró para otro lado. Sabíamos que era una dictadura, habían derrocado un gobierno democrático. Todos los medios se hicieron los boludos. Clarín se hizo el boludo, La Nación se hizo el boludo. No solo se hicieron los boludos, hicieron negocios con Videla. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Nos visitan Tati Almeida y Vicky Montenegro. Los DNU a la medida de Clarín. Otro personaje desesperado por llamar la atención de Mañeto. Cuando la libertad de prensa está en peligro, que firmamos el presente decreto que va a garantizar estas libertades. Que en realidad hay que empezar por casa, ¿no? Cuando uno habla de estos temas. En Córdoba se produce un fenómeno un poquito especial. C5N no se puede ver, porque desgraciadamente se ve un solo canal de cable de noticias y no se puede ver C5N. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. El gobernador de la Sota clausuró la tercera antena digital. Cada vez que en 678 hay un programa que es importante para cosa, está interferido. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. Elocuente fallido de reconocido lobista. Clarín cumple la ley. Está discutiendo 2 artículos de la ley. Pero Clarín no es que no cumple, ha generado una controversia como puede ocurrir con tantos procesos judiciales. Eso no es cumplir la ley. Eso no es cumplir la ley. Los medios fanáticos de Lula se olvidaron estas declaraciones. Me parece increíble que en ocasiones me da la impresión que nuestra prensa está exiliada dentro del propio país. Cuando uno lo critica, dicen que lo estamos atacando. Cuando ellos nos atacan, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible así. ¿Por qué si Lula es el ejemplo de los sectores mediáticos y conservadores argentinos, no le dieron ni bola cuando esta semana estuvo en Buenos Aires criticando a los monopolios mediáticos? Críticas a la justicia corporativa. Diarioregistrado.com. Cara a cara por la reforma judicial. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ratificó su respaldo a los proyectos que impulsó la presidenta para democratizar la justicia frente al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Quiero hablar de las cautelares. Si hay un solo magistrado aquí presente que pueda ignorar que en este país no hubo uso y abuso de las cautelares, verdaderamente estuvimos mirando otro canal. Hubo uso y abuso en algunas cautelares que hasta convirtieron en letra muerta los artículos de algunas leyes en Argentina. Así que no era tan espontáneo el cacerolazo opositor. Semanario Perfil. Reunión en Brasil. Los fondos buitre quisieron financiar a los organizadores de los cacerolazos. La American Task Force Argentina, el principal grupo de lobby de los acreedores que no aceptaron el canje, les ofreció apoyo económico. Otro día de fantásticas noticias. Gran capítulo de Lo que nadie pregunta. Casa de la provincia de Córdoba, el gobernador de la Sota, Hugo Moyano, Francisco de Narváez, entre otros, todos juntos en este encuentro del PJ disidente. ¿El decreto de Mauricio Macri qué le parece, de Narváez? ¿Perdón? El decreto de Mauricio Macri para defender... Me parece bien, lo replicamos en la provincia. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. Esto, el DNU de Macri, ¿qué le parece? ¿Cuál? El DNU de Macri. ¿Qué sé yo? Si no. ¿Dónde pasamos, che? Siempre defendemos la libertad de expresión. Todos queremos que haya absoluta libertad para que ustedes puedan decir lo que quieran,
para que todos podamos decir lo que querramos, y eso es muy bueno para la democracia. Gobernador, impedir la instalación de las antenas de televisión digital abierta, ¿no es censurar un poco la libertad de prensa? ¡Oh, están todos los muchachos acá! ¡Oh, están todos los muchachos acá! No quiero pensar que son de los medios oficiales ustedes, ¿o no? Usted de los K dijo cosas muy fuertes, dijo todos los K son hijos de puta, dijo cosas... No, hijo de puta, no. Usted dijo todos los K son hijos de puta. No. ¿Hay un audio suyo diciendo eso? No, nunca he dicho eso. Dijo cosas muy fuertes, dijo todos los K son hijos de puta, dijo cosas... No, hijo de puta, no. ¿Hay un audio suyo diciendo eso? No. Récord de inversión extranjera en Argentina deja en ridículo a hegemónico discurso. Argentina es un lugar menos seguro para invertir, pero ya no solo para empresas españolas, para cualquier empresa del mundo. No estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de medidas ahuyenta la inversión. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Va a haber mucha precaución en la inversión. Diario El Mundo de España. Un año récord para la inversión extranjera en Argentina tras la expropiación a Repsol. Se equivocaron quienes pronosticaban una brusca salida de capitales extranjeros tras la expropiación de Repsol. La inversión extranjera directa en Argentina alcanzó en 2012 los 12.551 millones de dólares, la cifra más alta en la última década. Empieza 678, un programa animado. Por el hijo de Suba, lo que sea. ¡Acaba los tigres! ¡Suéltate! 678, 678. Multiplica. Es la tarea, es la tarea, es la Bienvenidos a 678. Bueno, como dijo José, el gobernador de Córdoba, acá estamos todos los muchachos. Muy buenas noches. Hoy nos visitan dos mujeres bellísimas. Por este lado, Tati Almeida, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la mamá de Alejandro, desaparecido y secuestrado en 1975, mamá también de Fabiana y de Jorge. Así es, así es. Gracias por estar acá. Al contrario, chicos, gracias a ustedes. Se imaginan que es un placer estar con los muchachos. Bueno, para nosotros también. Y la otra mujer bella es Victoria Montenegro, hija de Hilda y de Roque Montenegro, secuestrados y desaparecidos en el 76. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, vamos ya a comenzar el programa con la muerte del genocida, del señor genocida Videla. A ver. La muerte del genocida Videla. Yo quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión, justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre. No sentirse defraudado porque dice, y acá están las elecciones. No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Murió Jorge Rafael Videla. Sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. ¿Es un infantilismo pedirle a Bendini que sacaba el retrato de Videla? No, yo te voy a contar la historia que por ahí nadie conoce. Durante meses le estuve diciendo al general Bendini, bajen los cuadros del ex general ¿Videla? Viñone y Videla, que son 2 asesinos, son 2 delincuentes. Esto fue lo que dije. Han secuestrado chicos y demás, no pueden estar allí. No lo hizo, yo soy el comandante en jefe. Fui ese día y dije, bájelo.
porque este es el tema central, no puede estar en el Colegio Militar de la Nación 2 individuos que están condenados. A los jóvenes que estudian periodismo y que simpatizan con el kirchnerismo, a los periodistas que son kirchneristas, yo les recomendaría un trabajo práctico, una suerte de investigación respecto de cuál ha sido el rol de Cristina y Néstor Kirchner durante la dictadura en general. ¿Conoce usted alguna declaración, una pido nomás, de Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla? Yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985. Una pido, una declaración. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No, digo, compañeros. ¿Alguna declaración de Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla? Yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985. Una pido, una declaración. Este pedazo de hijo de puta acaba de morir, disculpe, pero la verdad no tenía... la prensa en ese momento, como organización, miró para otro lado. Sabíamos que era una dictadura, habían derrocado un gobierno democrático. Todos los medios se hicieron los boludos. Clarín se hizo el boludo, La Nación se hizo el boludo. No solo se hicieron los boludos, hicieron negocios con Videla, con el mismo asesino, a quien hoy llaman dictador. Murió el dictador Jorge Videla. Hoy llaman dictador, no lo era para firmar acuerdo, no lo era. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Luis Delía dice, los medios hegemónicos de comunicación ligados al poder económico son la versión actual de las dictaduras genocidas de ayer. Derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Me parece increíble que en ocasiones me da la impresión que nuestra prensa está exiliada dentro del propio país. Cuando uno lo critica, dicen que lo estamos atacando. Cuando ellos nos atacan, dicen que es democracia. Por criticar. No es posible así. ¿Por qué si Lula es el ejemplo de los sectores mediáticos y conservadores argentinos, no le dieron ni bola cuando esta semana estuvo en Buenos Aires criticando a los monopolios mediáticos? Analizando la cobertura mediática y sin adentrarnos en los obituarios del diario La Nación de ayer, donde algunos lloraban a Videla, el matutino de Zaguiar, para defender al genocida en una nota, dividió al mundo entre buenos y malos. Diario La Nación por Héctor Leis. La tarea de perdonar lo imperdonable. Estoy convencido de que el perdón debe acompañar a la justicia como la esperanza más concreta en la lucha contra todos los tipos de terrorismo. Los argentinos perdimos la oportunidad de hacernos un bien a nosotros mismos al no saber perdonar a un Videla anciano para que muriese en paz en su casa, junto a su familia. Que alguien haya sido un hombre malo no autoriza a un hombre bueno a ser injusto con él. Que alguien haya sido un hombre malo no autoriza a un hombre bueno a ser injusto con él. Teniendo en cuenta que Clarín y La Nación fueron socios de la dictadura con Papel Prensa, es curioso el acto fallido del diario La Voz del Interior de Córdoba, perteneciente al Grupo Clarín. La Voz del Interior del Grupo Clarín del día sábado. Falleció el represor Jorge Rafael Videla. La muerte se llevó a un socio. La muerte se llevó a un socio. La muerte se llevó a un socio. Se murió el socio que tuvieron los medios hegemónicos en la dictadura. Esos medios titularon la noticia de la muerte de Videla de manera calcada y con una marcada tibieza. Tapa del diario Clarín del día sábado. Murió Videla, el símbolo de la dictadura militar. Tapa de La Nación del día sábado. Murió Videla, el símbolo de la dictadura. Uno de los principales símbolos del Grupo Clarín sigue desbarrancando
ya que sus editoriales en radio y diario son tan reaccionarias que hasta para Mariano Grondona serían un exceso. Más allá de la muerte de Videla, que es nada, para muchos chicos hoy ni siquiera debe significar nada, es una página en un libro de historia. Y yo quería que nos ayudara a pensar un par de cosas. Porque yo creo que murió Videla, pero muchas cosas de la dictadura todavía hoy subsisten. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos felices porque Videla murió y pensamos que a partir de ahora somos democráticos? ¿O nos preguntamos qué queda todavía de Videla en nosotros para tratar de cambiarlo? Y desgraciadamente hoy todavía hay mucho autoritarismo en la Argentina. En la dictadura se hablaba de la campaña anti-argentina, ahora se habla de la causa nacional y popular. En la dictadura se hablaba de enemigos de las instituciones, ahora se habla de golpistas. O sea, es bastante parecida la manera de pensar. La nata en el diario Clarín. Videla murió, pero no se acabó la cultura autoritaria. Son tan distintos los militares que se pensaban anteriores a la nación que el grupo que sostiene el monopolio de lo nacional y popular. Hay dos modelos de periodistas, el liberal dependiente y el de la causa nacional, dijo esta semana Carlos Kunkel, copropietario de la causa nacional. ¿No hay en ese pensamiento un hálito de Videla? Por un lado, el lobista compara a este gobierno con la dictadura y a la vez el susodicho muestra en TV los planos de la casa de Cristina. En otras democracias supuestamente más liberales, habría recibido una severa sanción por el peligro que implica haber hecho eso, ¿no? Pasemos a una bella muestra del cambio de época. Hace unos años Capanga cantaba contra los bochornosos indultos. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque están libres los que mataron y torturaron. ¿Dónde está Stitch? Yo qué sé. ¿Dónde está Camps? Yo no sé. ¿Dónde está Viola? Yo qué sé. ¿Y dónde Suárez Mason? Y la conducta, mafia corrupta, con un indulto, que es un insulto. Indultado, camina por la calle, condenado, camina por la calle. Y ayer el mono de Capanga, invitado en TVR, expresaba su felicidad por cómo cambió el país en este aspecto. A diferencia de otras épocas, claro. Y de un montón de otros dictadores que murieron en libertad, creo que es uno de los pocos que murió en una cárcel común. Y también sirve, ¿no?, para mantener fresca la memoria de todas las aberraciones que hicieron. No solamente decir, se murió el hijo de puta, no. Investigar y conocer de nuestra historia y aprovechar estos momentos que estamos viviendo, de que los tenemos que aprovechar, que disfrutar. Nunca creo que tuvimos un país así. No, los que vivimos nosotros, los que tenemos más de 40, yo creo que a Néstor dentro de un par de años los libros de historia van a decir qué groso que era este chabón, ¿no? Y bueno, por ahí nosotros, como los que vimos jugar a Diego, vamos a decir, nosotros vivimos en un país que lo vimos a Néstor, que Néstor era, a un montón de gente le devolvió la militancia, el creer en la política, ¿no? Eso se lo debemos a Néstor. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Tati, ¿habías en algún momento pensado cómo iba a ser el día que muriera Videla? Bueno, te cuento, fíjate que estábamos volviendo de Mendoza, del Consejo Federal de Derechos Humanos, y cuando estábamos aterrizando, bueno, prendo el celular y ahí murió Videla. ¡Wow! Bueno, llegué a casa, empezaron las llamadas, todos, ¿no? Sinceramente me produjo placer en el sentido de que murió condenado
y en cárcel común. Eso es lo que realmente corresponde para todos estos genocidas. Llamemos las cosas por su nombre, genocidas. Asesinos, pero genocidas. Seguramente el día anterior habría escuchado misa, tomado la comunión, ¿no es cierto? Como está ocurriendo con ese otro, von Bernich, que parece mentira que todavía no haya sido excomulgado. Sigue dando misa, dando la comunión. Son de las tantas cosas que uno todavía se pregunta por qué no se ha saldado, ¿no? Sabemos perfectamente lo que se llevó Videla, tantas cosas que no ha hablado, al contrario, viste que decía que lo volvería a hacer, pero fíjate que no está todo perdido, porque acá hay que saldar una asignatura pendiente que está en la Argentina, y pienso que es, entre otras cosas, que justamente nos digan dónde están el resto de los chiquitos en su momento apropiado, dónde están los restos de nuestros hijos, y que se excomulgue a este genocida von Bernich. Todo esto y otras tantas cosas que podríamos saber, pienso que en este momento está en las manos del Papa Francisco, que justamente acá dejó una asignatura pendiente cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Una de las cosas, chicos, tengamos memoria. Cuando lo condenamos a von Bernich, recordarán todos, el único comentario que sacó el arzobispo de Buenos Aires al día siguiente es que era una oveja descarriada. Entonces, pienso, en fin, como expresión de deseo, ¿no? Que realmente Francisco salde esa asignatura pendiente. Otra cosa, yo no sé, ustedes son más duchos en informaciones de la Argentina, del exterior. Yo no he escuchado ningún comentario, ni por la jerarquía eclesiástica de la Argentina, de Buenos Aires, del arzobispo, y tampoco de Francisco con respecto a la muerte de este genocida. Así que hay muchas cosas que con la muerte de este genocida, ¿qué señor? Con la muerte de este genocida se disparan muchas preguntas, muchas verdades que tenemos que saberlas, ¿no? Bueno, pensaba que si la Iglesia no dice nada, habrá que aceptar que eso es una especie de comentario de la Iglesia. Si la Iglesia quiere que siga tomando la comunión cualquier genocida, será... Bueno, es lo que no debe ser. Hablamos de la jerarquía eclesiástica, no nos confundamos, ¿eh? Sabemos los Angelelli, los Ponce de León, tanta cantidad que por ellos uno sigue siendo católica, ¿no? Por ellos, por esa doctrina verdadera, como decía Angelelli, ¿no? Con una oreja en el pueblo y la otra en el Evangelio. Vicky, te pregunto lo mismo. ¿Te imaginabas en algún momento que la muerte de Videla, cómo sería, que cambiaba algo, no cambiaba, qué pasaba? No pensaba mucho tampoco en él, ¿no? Pero vos sabés que me pasó algo muy particular porque, bueno, el viernes era el aniversario de la aparición de mi papá. El 17 de mayo del 76 apareció el cuerpo de mi papá en las costas de Uruguay, de Colonia. Y el 17 de mayo del 2003 murió mi apropiador también. Así que ese viernes, obviamente que es un día como particular, no fui a trabajar. Pedí permiso, mi jefa, que es muy buena, me lo dio, y me amanecí con esta noticia, ¿no? De que también el 17 de mayo había muerto este personaje terrible para la historia de todos, ¿no? De todos los argentinos. Y no me alegró nada, ni me alegró ni me entristeció tampoco. Antes sí, cuando estaba aún siendo Victoria, ¿no? En el proceso de recuperar mi identidad, me ponía triste, te digo la verdad, y me costaba mucho cuando iba a los juicios verlos entrar esposados, porque tenía esa lógica de, bueno, ya son grandes, ya... Cuando murió no me alegró, porque no nos alegra la muerte de nadie, pero pensé en el destino final de mi papá. Digo, 37 años atrás, una criatura de 20 años aparecía en esas condiciones, y así todo me ponía feliz, me puse feliz de que haya aparecido, como muchos otros, porque tengo un poquito más de paz,
Pero digo, bueno, qué bueno que tenga todas esas garantías que mis papás no tuvieron. Eso es lo bueno, porque ya uno no piensa en su propia historia, sino en sus hijos. Mis hijos son grandes, son adolescentes, pueden vivir otro país totalmente diferente, no este que decía este señor Lanata, en el que comparaba ese momento en el cual aparecían cuerpos por ahí regados, que obviamente no salían en ningún medio de comunicación, y había voces de personas que pedían justicia que nadie acompañaba, ¿no? Ver esta realidad en la cual este genocida, el ladrón de bebés, digamos, esta persona realmente terrible para nuestra historia, puede morirse en una cárcel, preso, condenado como lo que es un criminal, un genocida, pero con todas las garantías que nuestros papás no tuvieron. Quiere decir que estamos construyendo un país en serio, porque no nos mueve ni la bronca, ni el odio, todo lo contrario, queremos justicia, que no va a haber justicia que te repare semejante dolor, pero queremos que su familia pueda velarlo, pueda enterrarlo y pueda tener todo lo que nosotros todavía 37 años después seguimos buscando, ¿no? Claro. Orlando. Que para no redundar en algo que seguramente los más jóvenes van a pensar mejor que yo, hoy salió una solicitada de la Academia Nacional de Periodismo. No me voy para otro lado, vuelvo después. Es una solicitada que aparece en los grandes medios. La Academia Nacional de Periodismo se supone que es la que concentra, nuclea a los más notorios representantes de la libertad de prensa del periodismo independiente. Entre los que firmaron en esa academia, voy a citar algunos nombres porque son varios, figuran Badeni, Nelson Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú, Kirschbaum, Mariano Grondona, Morales Solá, Daniel Santoro, un exdirector de Clarín, también Fontevecchia, Claudio Escribano, aquel que le envió esas advertencias cuando iniciaba el gobierno del kirchnerismo. Se solidarizan obviamente en contra, naturalmente, de la posible, hipotética amenaza de la intervención a los medios independientes. Todos los acá firmantes seguramente tienen una opinión distinta acerca de la dictadura, aunque pueden coincidir en el concepto porque hay una unanimidad en lo políticamente correcto. Hoy nadie se atrevería a heroizar a Videla frente a esta historia que les cayó encima. Pero yo pensaba en esta academia, pensaba en periodistas y pensaba que en esta academia no está Mario Weinfeld, por ejemplo. Obviamente no hubiera estado nunca Rodolfo Walsh. No está Ricardo Foster, no está José Pablo Feynman. No está Horacio González, por ejemplo. No está Moca, no está Sandra Russo. Voy a citar a los mayores, digamos, porque que son los que tienen mayor posibilidad de estar en la academia. Fíjense que la mayoría de los representantes son todos de los grandes medios independientes. No hay representantes de diarios menores o de una provincia que seguramente tiene periodistas que han luchado por la libertad y por la libertad de prensa. Entonces, cuando ocurre esto, como ocurrió la muerte de Videla, que es una muerte cronológica, diríamos, para decir cronológica, lógica, por la edad, podía haber muerto a los 84, puede morirse a los 91, y hace repensar la historia a través de los jóvenes, todo lo que ha ocurrido, más allá de los lugares comunes que se dicen, porque no cabe duda de que ante una muerte hay muchos lugares comunes. Por eso yo no quería redundar en eso. Y pensaba en esta academia de periodismo, cuánta hipocresía, y en lo que vi en el informe a Correa, a Lula, justamente hablar, esta idea corporativa del periodismo. Si hay alguien que no va a defender la corporación del periodismo, soy yo. Y cuando leo esta solicitada, más convencido estoy. Más convencido estoy. Es eso quería decir. ¿Nada? Sí, la verdad que me parece que la muerte de Videla, a mí, la muerte en sí misma no es ningún mérito para nadie, ¿no? Es algo natural. Entonces no me provoca nada en particular. Me provoca sí cierto, digamos, sentimiento de compensación que haya sido juzgado, por lo menos en una de las causas, y haya sido condenado, como decía Tati.
Ahora, creo que también muestra todavía lo que es la hipocresía de esta sociedad y hasta dónde los militares en un punto fueron usados por los grupos de poder a los cuales representaron y eran su brazo armado, que esto se ve en las necrológicas del diario La Nación. Cuando murió Martínez de Hoz, que fue el ejecutor de ese plan económico y en rigor la razón central de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, hubo muchos que hicieron públicas sus condolencias por la muerte de Martínez de Hoz, entre ellos encumbrados columnistas actuales del diario La Nación. Se muere Videla y la verdad que defender a Videla en la Argentina de hoy, condenado como estaba y con todas las atrocidades que se han demostrado que ha mandado ejecutar, no es, digamos, políticamente correcto, no es admisible. Pero sí es admisible seguir defendiendo a esos grupos de poder económico que son los que mandaron a los militares y los pusieron de mascarón de proa del terror que era necesario para implantar el plan que ellos querían. Y por otro lado, viendo cómo la mentira se transforma en la materia de la noticia y cómo las comparaciones absolutamente infundadas son materia corriente en comunicadores de mucho éxito en este momento, yo me acordaba en estos días, porque no logro, la verdad, desentrañar cómo se hace para contrarrestar tanta mentira. Y pensaba hasta dónde se puede llegar y hasta dónde puede ser efectivo lo que hacen. Y la verdad que me invade cierta desazón cuando pienso lo que pasó con los Estados Unidos e Irak, ¿no? Fueron capaces de destruir un país y para generar consenso en la opinión pública inventaron que tenían armas de destrucción masivas y armas químicas y después dijeron, bueno, no era verdad, pero necesitábamos el apoyo de la opinión pública y para lograrlo tuvimos que instalar esto como una verdad. Y los grandes medios de comunicación, los prestigiosos medios de comunicación de los Estados Unidos fueron cómplices de eso. Esto llevó el Bueno, pero asesinato... Irak está lejos. Claro. Digamos, nadie podía ir a Irak y comprobar que no era verdad. Esto es más esto lo que hace la Nata me parece que ya podían ir, hay un sobregiro que... Pero ¿quién puede misma... creer que el gobierno de Cristina Kirchner es parecido al gobierno de No, pero Videla? operan sobre eso y te lo instalan y con tanto poder que hay gente que sigue repitiendo, ¿entendés? Ni siquiera se cuestiona si eso puede ser cierto o no, sino que lo dan por hecho, ¿entendés? Cuando tenés prestigiosos, supuestamente, instituciones como esta que reúne a gerontes en su mayor parte del periodismo con carreras que no podrían pasar, no sé, ningún tipo de lupita, no de lupa, sobre lo que han dicho y lo que han hecho, ¿entendés? Entonces, o grandes medios que te siguen diciendo las cosas, te las venden como reales y después te dicen, cuando se comprueba que no son reales, dicen, bueno, pusieron el freno a tiempo, gracias a lo que nosotros dijimos y evitamos que cayéramos todos en un abismo. Entonces es muy complejo eso. A ver, Moca, ¿qué opina? Sí, es cierto lo que estamos diciendo todos, lo que decía Orlando, en el sentido de que Videla podría haber muerto hace 5 años o dentro de 5 años. En ese sentido es secundaria la cronología de su muerte, pero a mí me parece que vale la pena sacar las conclusiones de que haya muerto hoy. No las conclusiones porque la muerte en sí misma provoque conclusiones, sino en qué momento muere Videla y cuál es la presencia de Videla en la Argentina, ¿no? Porque en general a la dictadura la hemos sacado, digo porque lo hizo el país en la década del 80 y 90, la hemos sacado de la historia a la dictadura. Es como una cosa que, bueno, un grupo insurgente creaba situaciones de desorden y un grupo militar cometió excesos en la represión de ese desorden. Digamos, gente, malos entendidos, locuras juveniles, represiones brutales. Y a mí me parece que si hay un mérito de este proceso político de los últimos 10 años es que ha devuelto la dictadura a la historia y lo ha devuelto a Videla a la historia. La muerte de Videla hoy es la muerte no solamente de un personaje criminal, genocida, como bien decía Tati, sino la muerte de un instrumento, de un proyecto político que lo utilizó y que sigue presente. Y yo quiero hacerme entender bien porque no quiero repartir fácilmente culpas en cuanto a que los que dicen determinadas cosas hoy son continuadores de la dictadura. Pero sí estoy convencido de que los apellidos que pagaron
los apellidos que pagaban las solicitadas que salían en Clarín y La Nación, de la APG, de la sociedad rural, de los grupos monopólicos de entonces, están muy vivos. Entonces a mí me parece muy buena la intervención de la Nata. Hay que tomar el guante de la Nata, hay que ver dónde está presente Videla hoy. Si se me permite una propuesta de ensayo a gente que quiera estudiar el tema, ¿por qué no miramos las notas de Clarín y La Nación, digamos así, entre septiembre del 75 y marzo del 76? Y las comparamos con la editorial de la semana pasada de La Nación, con los artículos de Kirchhoff, con los artículos de Van der Kooi. Vamos a encontrar un parentesco ideológico, simbólico, espiritual que nos va a asombrar. La corrupción, el desgobierno, la falta de brújula económica, todo igual. Todo igual. Esa es la presencia de Videla. La presencia de Videla está en los peligros que sufrimos como proceso democrático. Entonces a mí me parece que tenemos que aprovechar el momento. La muerte siempre es un hecho que merece todo el respeto, pero hay que aprovechar para recuperar, para ponerlo a Videla en la historia, no para sacarlo como un criminal que surgió vaya a saber de dónde, para ponerlo en la historia de Blaquier, en la historia de General Motors, en la historia de la sociedad rural, en esa historia, en la historia de Martínez de Oz, no solo de Martínez de Oz, ministro de Economía, sino de sus ancestros. En esa historia hay que ponerlo a Videla, y me parece que pocos han hecho tanto para hacer eso como este proyecto político del 2003. Bien, y Moca hablaba ahí de Clarín. Nos vamos a un nuevo regalo que recibió Clarín, un DNU de la Sota. Lo vemos. Los DNU a la medida de Clarín. La desesperación por llamar la atención de Mañeto. Recordemos que la semana pasada se imploraba desde la reunión cumbre en Telenoche por la aparición de un salvador. Al otro día, Macri dijo presente. El Grupo Clarín está buscando un candidato que le garantice que al asumir se va a derogar la ley de medios. El gobierno hoy impresiona como que va a perder terreno electoral, pero no hay quien lo gane con un liderazgo suficiente. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso sí, también nos ha pasado. Esta tarde el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se ubicó en el centro de la escena de este conflicto. Y en 15 minutos aparece un candidato, eso sí, también nos ha pasado. He firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno de nosotros, por ninguna causal, y mucho menos por oportunismo político, intentaríamos transformar o modificar la competencia natural de una causa judicial, porque eso sí sería someterse o entrometerse en la justicia, como ha hecho el responsable de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, con puro oportunismo político, dictando un decreto para intentar modificar esa competencia. La gran mayoría de los constitucionalistas salieron a apoyar la validez jurídica también del decreto, casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. Doctor Loni, buen día. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. No ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. Casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. No, muy flojo jurídicamente. Félix León, que es un constitucionalista que siempre está a favor de los intereses del Grupo Clarín, claramente opositor, y dice que básicamente no se puede aplicar esta ley, que es una paparruchada. Yo después lo entrevisté a Gregorio Badeni. Gregorio Badeni, hombre asesor de Clarín, decía que es claramente lo que sabemos todos, que es una jugada política. Este proyecto de ley que ha elaborado la Ciudad de Buenos Aires evidentemente responde a una finalidad política, pero sin andamiaje jurídico. Yo creo que se incurre en un error. Casi sin excepciones, de los principales constitucionalistas, todos dijeron que jurídicamente era sólido. Y ahora se mostró otro candidato que desesperadamente quiere llamar la atención del grupo. Por eso quería describirte ese contexto y por eso te decía que no era habitual y mucho menos habitual era que fuera una conferencia de prensa que no tenía un motivo. Entonces, vale la pena decir eso. Vos sos periodista y sabés, tenemos que despedirte porque hay otra noticia allá y te agradecemos muchísimo. El afecto y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Córdoba habla de la Sota. En estas lejanas tierras, cuando la libertad de prensa está en peligro, que firmamos el presente decreto que va a garantizar estas libertades. Lo que se busca con esto, con este rimbombante título de defensa de la libertad de expresión, es generar un mecanismo para ganarse algún título en algún diario. En clarín.com,
De la Sota también impulsa una ley a favor de los medios. Es generar un mecanismo para ganarse algún título en algún diario. De la Sota por la libertad de prensa. Nueva ley por la libertad de prensa. De la Sota envió a la legislatura cordobesa una iniciativa similar a la de Mauricio Macri. Primero fue Mauricio Macri, después Francisco de Narváez y ahora José Manuel de la Sota. Sale en defensa de la libertad de expresión. De la Sota, el gobernador de Córdoba, también giró a la legislatura esta protección para que la prensa pueda trabajar en libertad. Esta protección para que la prensa pueda trabajar en libertad. Con un DNU mentiroso, trucho, tramposo, sin ninguna fuerza jurídica. Quienes le temen a la libertad se ocupan primero de limitar la libertad de prensa. No es el caso de Córdoba. No tenemos nada que temer, nada que esconder. El gobernador de la Sota clausuró la tercera antena digital. La señal deportiva de la televisión digital abierta. Abierta y gratuita para todo el país. Viene el centro muy cerrado de Ravela. La televisión digital abierta que lamentablemente no pueden cordobeses. Porque se los ha censurado. Cada vez que en 6, 7, 8 hay un programa que es importante para cosa, está interferido. No es el caso de Córdoba. No tenemos nada que temer, nada que esconder. Desgraciadamente, porque en realidad hay que empezar por casa, ¿no?, cuando uno habla de estos temas, en Córdoba se produce un fenómeno un poquito especial. C5N no se puede ver, porque desgraciadamente se ve un solo canal de cable de noticias y no se puede ver C5N. Nosotros pelearemos para ponerle límites y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. Si hablamos de libertad de prensa y demás, estaría buenísimo estar todos los canales de noticias en un pie de igualdad para que la gente pueda informarse como quiera, si quiere ver otro canal, cualquier otro, que puedan elegir, ¿no? Eso también tiene que ver con la libertad de prensa. Y lo vamos a hacer sin lesionar ninguna libertad, y mucho menos la libertad de prensa. Una cantidad de ciudades cordobesas que no pueden ver la televisión digital abierta, un tributo del gobierno de Córdoba a Cablevisión. La gente, al no tener el servicio gratuito para ver, habrá que pagarle 200 y pico de pesos a Cablevisión. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. Vos sabés que hablando de eso hay una imagen muy fuerte que tenemos nosotros aquí, que es una foto de la cena de ADEPA. El presidente de ADEPA, Carlos Jornet, es el director periodístico de La Voz del Interior, uno de los diarios que tiene Clarín. Y en esa cena, Jornet está cenando codo a codo con el gobernador José Manuel de la Sota, ¿no? A veces una imagen vale más que 1000 palabras. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. La política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carriles diferentes. Prohíbe la ejecución de actos administrativos que dispongan la intervención, desapoderamiento, que de manera directa o indirecta tiendan a restringir o controlar medios de comunicación o su participación social. Usted afirma también la preocupación sobre la intervención de medios, pero el Gobierno Nacional ha negado absolutamente que fuera a intervenir ningún grupo de medios, ni que fuera a expropiar ninguna propiedad. ¿Cuál es la preocupación entonces? Luego de la contundente pregunta, De la Sota respondió utilizando los lugares comunes que lo caracterizan. ¿Cuál es la preocupación entonces? Bueno, ha habido hechos notorios en ese sentido. Y hay manifestaciones de ataque a los medios de comunicación reiteradamente. Recordemos que esto está basado en un rumor sin ningún sustento que lanzara Morales Solá el lunes pasado. El círculo era así. De Morales Solá pasaba a La Nata. Realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. No tengo idea. Luego a la Opo clarinista. Luego a Macri y cerraba Morales Solá felicitando a Macri. Pues bien, hoy el Juaco dice que finalmente el gobierno no se animó a hacer lo que él inventó que tenía planeado hacer. La Nación del 19 de mayo por Joaquín Morales Solá. Un freno al borde del abismo. Nos estábamos metiendo en un túnel y al final no había ninguna luz. Un funcionario de Cristina Kirchner explicó así por qué se frenó en el instante agónico la intervención al Grupo Clarín. Mauricio Macri desafió a la presidenta por esas horas a enfrentarse con él por la libertad de prensa. El escándalo y la redimensión de un adversario disuadieron al verdugo.
La presidenta parece haber elegido para el periodismo una muerte paulatina en lugar del golpe de gracia. Por ahora, de todos modos, el kirchnerismo se quedó sin discurso. Macri lo corría por el costado del verdadero progresismo de las libertades. María Laura Santillán sin querer deschavó la opereta, lo que incomodó a Morales Solá. Bueno, el terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. Con lo que escribió Joaquín. Primero, que sería importante que nos explique... Es injusto decir que lo escribí yo solamente. 678 preguntó lo que nadie pregunta sobre este tema. Cuando no hay respuestas, los entrevistados se hacen los onzos. Casa de la provincia de Córdoba, el gobernador de la Sota, Hugo Moyano, Francisco de Narváez, entre otros, todos juntos en este encuentro del PJ disidente. ¿El decreto de Mauricio Macri qué le parece, de Narváez? ¿Perdón? El decreto de Mauricio Macri para defender... Me parece bien, lo replicamos en la provincia. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. Repasamos hoy las tapas de los diarios. Y está la tapa de página 12, que dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo página 12. Bueno, pero la pregunta está. ¿Cómo puede ser? ¿Aumentó el 900% de patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, no sé. Como estoy apartado de los negocios, los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena hora. No es fácil hacer periodismo en la Argentina. Hay mucha tensión, hay mucha locura, se mezclan muchas cosas, los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Día muy especial con Chiche Helblum. En el Día del Periodista. ¿Censurar un programa en América, como hizo usted al frente del canal, no le parece censurar la libertad de prensa, eso también? Permiso, gracias. Luciano, el decreto, el DNU de Macri, ¿qué le parece? ¿Cuál? El DNU de Macri. ¿Qué sé yo? Si no. ¿Dónde pasamos, che? Siempre defendemos la libertad de expresión. Todos queremos que haya absoluta libertad para que ustedes puedan decir lo que quieran, para que todos podamos decir lo que querramos, y eso es muy bueno para la democracia. Gobernador, impedir la instalación de las antenas de televisión digital abierta, ¿no es censurar un poco la libertad de prensa? ¡Oh, están todos los muchachos acá! ¡Oh, están todos los muchachos acá! Para finalizar, el sincericidio de Michetti resume la cuestión. Veo que hoy el gobierno reaccionó, criticó muchísimo a Macri, y uno de los argumentos es que Macri, es funcional al Grupo Clarín. Sí, puede ser que hoy, en la situación en la que está el Grupo Clarín, le beneficie. Puede ser que hoy, en la situación en la que está el Grupo Clarín, le beneficie. Bien, bueno, impresionante lo de María Laura, el terreno se preparó. Sí, remarquémoslo porque es alucinante. Uno de esos momentos muy bien captado por el informe, ¿no? Es en donde el exceso de halago terminaba agraviando al personaje, ¿no? El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El halagado se corrió rápido, el asunto. Tati, ¿qué te parece los todo disparates que dice esta gente, ¿no es cierto? Bueno, más que disparates, son abominables. Por otro lado, fíjate que todas las calumnias que ellos hacen no tienen pruebas. Se les demuestra que justamente lo hacen por calumniar y desprestigiar. Mientras que al revés, lo estamos viendo. Cada cosa que ellos dicen, ahí se les presenta inmediatamente la prueba del horror que están haciendo. ¿Qué libertad de prensa está hablando este hombre? Ay, abominable. ¿Qué crees que te diga? Nada más. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Sí, Tero, este es mi terreno. No, este es mi terreno. No, es mío. No, es mío. No, mío. Mío. Esto se resuelve de una sola forma. Vos te referís al duelo de las ches de la construcción. Chapa. Cochera. Bacha. Enchufe. Ratacho. Machimbre. Changa. Techo. Serrucho. Ducha. Tornicho. Perdiste, bicho. Pucha, ¿cómo dije tornicho?